Juan Pablo Peralta. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, Gabriela? Para FM Concierto. Quería consultarla, antes de partir el presidente, hablando del preacuerdo, bueno, los matices con la vicepresidenta y demás, aseguró que no va a haber ningún ajuste, aunque todavía no llegamos a esa instancia, ¿no?, de que se presente, como se dice, la letra chica del acuerdo. Automáticamente aumentaron las naftas un promedio del 10%, algo que ya estaba estipulado, pero que, bueno, pega en el bolsillo de la gente. Eso ya hace que el lunes esté el pan saliendo a 300 pesos y toda una serie de alimentos que van a ir aumentando. Ahora la pelea con las tarifas también, los subsidios que se retiran de energía, más allá de la discusión entre Ciudad, Larreta, Kicillof y el Gobierno Nacional. Para llevarle tranquilidad a la gente, estos aumentos, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿va a seguir sufriendo el bolsillo de los argentinos? Digo, ¿va a haber otras subas? ¿Va a haber otras subas, digo, de otros incrementos? ¿Se va a poder frenar, tomar alguna medida? Porque sé que está el plan de precios cuidados, pero no está dando resultado. Gracias, Juan Pablo. Una cosa es la lucha contra la inflación y otra cosa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No tienen que ver una cosa con la otra. Con respecto todo lo pagamos nosotros. ¿Perdón? Pero todo lo pagamos los ciudadanos. Ok. Una cosa es la lucha contra la inflación y otra cosa es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a la lucha contra la inflación, que es una de las prioridades de este gobierno, como le dije recién a su colega, se lleva adelante de diferentes maneras. Una tiene que ver con los acuerdos de precios, los acuerdos de alimentos que llevaron adelante. En el caso de la carne, los acuerdos de la carne. La suba de la nafta, como usted bien dijo, ya estaba estipulada. Lo mismo que la suba de las tarifas eléctricas, que ya estaban estipuladas, que se iban a llevar adelante en este momento y de esa manera. Con lo cual, digo, no entiendo cuál es la relación que usted hace con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y con respecto a la lucha contra la inflación, hay muchos factores que inciden y todos esos factores tienen que ser atacados simultáneamente. Uno de esos son los acuerdos de precios, que estamos trabajando en eso y que el mismo Fondo Monetario reconoce que es una política que hay que seguir llevando adelante. Otros tienen que ver con la cantidad de divisas que hay en el país, con la situación del mercado financiero, y todos esos son temas que se están llevando adelante y que vamos a trabajar simultáneamente para combatir la inflación, que es sin duda el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y la principal preocupación del gobierno. Gracias, Juan Pablo. Brian Meyer. Buen día, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ministra? Buen día. Bienvenida. Gracias. Ministra, quiero profundizar un poquito en cuanto a lo que le preguntaba la colega recién, Silvia Mercado, los gestos que tuvo el presidente en su gira, porque yo recordaba que el 10 de diciembre, en el acto que precedía el presidente, el último año, él se jactaba de lo que tenía que ver que desde el gobierno de Néstor Kirchner a la fecha el país había trabajado mucho en lo que tiene que ver con materia de derechos humanos, que en los últimos tiempos eso logró, por ejemplo, que la Argentina pueda estar a cargo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, otro hito importante. Entonces, más todo el contraste que tiene la Argentina en materia de derechos humanos, ¿cómo logra, valga la redundancia, contrastar todo eso con ofrecerle, por ejemplo, este reconocimiento a Mao? Esto, a raíz de su respuesta recién, preguntarle si es porque la Argentina va variando su postura de acuerdo a los intereses comerciales en materia de derechos humanos, si es por, como usted dijo, porque Macri lo hizo, nosotros lo hacemos también. ¿Cómo es el contraste en ese sentido? Y también, a caballo de lo que usted decía recién en su respuesta de la década de los 60 y los 70, si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China y vamos a dejar de ser demócratas porque el presidente viajó a China. A ver, de verdad, o sea, sinceramente siento que están dando un debate de los años 60, digo. Mao es un líder histórico de China y cualquier presidente que llega a China hace un reconocimiento a Mao porque es el líder histórico de China y es un líder que ha sido revisado y revisitado por la literatura, por la ciencia política durante todos estos años y que no forma parte de la discusión internacional de los países, si se hace o no se hace un reconocimiento a un líder internacional cuando uno llega a ese país. Si, realmente me parece tan desmesurada la pregunta, se lo digo con muchísimo respeto, digamos, pero la verdad es que el mundo es un mundo multilateral, no existe, digo, la ruta de la seda, por ejemplo, digo Chile
que es uno de los países con más relaciones con los Estados Unidos de toda Latinoamérica, tiene las mismas relaciones con China que tenemos nosotros y tiene tal vez mucha más cantidad de inversiones. Y lo mismo así, con la mayoría, nos fuimos nosotros de Rusia y llegó Macron. O sea, digo, la mayoría de los países de Latinoamérica, de Europa, están conversando permanentemente, tanto con Rusia como con China. Pensar que Rusia y China son una Rusia y China detrás de la cortina de hierro, realmente es atrasar 40 años en la lectura de la política internacional y es haberse quedado en un mundo donde, digo, pasaron un montón de cosas. Cayó el muro de Berlín, existe el multiculturalismo, cambiaron los procesos políticos tanto en Rusia como en China, cambiaron los procesos políticos también en los Estados Unidos y hay una mirada diferente durante los últimos años sobre todo lo que ha sucedido. Digo, yo formo parte de una generación que creció leyendo la literatura que dividía al mundo en dos y que dividía al mundo de detrás de la cortina de hierro, pero incorporo novedades y yo me imagino que todos deberíamos incorporar novedades y saber que desde hace 30 años a esta parte el mundo se maneja de otra manera, las relaciones globales se manejan de otra manera, las relaciones económicas se manejan de otra manera y que hoy hay un mundo en el cual hay fuerzas económicas y políticas muy fuertes, tanto en China, económicas, que tal vez, si no es la primera, es la segunda potencia mundial económicamente, con la cual negocian y se visitan y dialogan todos los países de la Tierra, forma parte del G20, forma parte del Fondo Monetario Internacional. La idea de que Rusia o China son algo diferente al resto de los países es realmente una visión que en algunos casos a mí me lleva a la adolescencia y espero que podamos realmente conversar sobre este tema y entender que en algunos casos, en algunos medios, en algunos periodistas, están mirando un mundo que ya no existe y que sería saludable para los ciudadanos y las ciudadanas que se informan a través de esos medios, tener la información correcta sobre cómo es el mundo en este momento. Muchas gracias por su pregunta. Cecilia Camarano, de Ámbito. ¿Qué tal? Buen día, portavoz. Mientras el presidente Alberto Fernández estuvo de gira, hubo 24 muertes en el país por el consumo de cocaína adulterada. Quería preguntarle cuál es la respuesta que va a dar el Estado a este hecho y si el Gobierno no piensa que es momento de sentarse a pensar una política de abordaje integral al consumo problemático de drogas que hoy por hoy está basada en el prohibicionismo. Y también si el presidente tomó contacto con los ministros de Seguridad de Nación y de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos días dieron más que hablar por sus cruces que por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la problemática del consumo en la Argentina es una problemática que debemos abordar. Como todos sabemos, es una problemática que no tiene un solo abordaje y que la posición de este Gobierno es que ese abordaje no es la penalización, ni mucho menos. Hay que trabajar en una cuestión de prevención, en un acompañamiento a quienes tienen consumos problemáticos y estamos avanzando en la discusión de leyes que lleven este tema a una mirada global e integradora con respecto al tema. Usted sabe que está en discusión en este momento en el Congreso de la Nación la despenalización del cannabis medicinal y el cáñamo y tenemos que avanzar y yo en ese sentido personalmente tengo presentados proyectos de ley en ese sentido, tanto cuando fui legisladora porteña como diputada nacional, porque como todas las sustancias prohibidas, como todo lo que es clandestino, termina penando solamente al consumidor y no haciéndose cargo del gran problema que es el narcotráfico. El Estado tiene que poner los recursos para combatir el narcotráfico y para prevenir el consumo y acompañar el consumo problemático para ayudar a salir del consumo problemático. Así que esa es una temática en la que sí, claramente, estamos abocados y estamos trabajando. El presidente de la Nación conversó con el ministro de Seguridad y también en la gira estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se mantuvo permanentemente en contacto, informado y en diálogo con todo su gabinete para ver cómo se desarrollaba esta cuestión. Muchas gracias por la pregunta. Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo está? Mi consulta es cortita y es si en las cotidianas charlas que estimo tiene el presidente con la vice, se habló sobre la postura de Cristina Fernández de Kirchner en torno a la negociación con el Fondo Monetario y si nos puede comunicar un poco cuál es esa postura, en concreto si la vicepresidenta va a acompañar o no el acuerdo con el Fondo en el Congreso. Gracias.
Muchas gracias. Yo no suelo hablar y no me permito hablar por la vicepresidenta, así que esa consulta se la van a tener que hacer a ella. El presidente de la Nación conversa habitualmente con la vicepresidenta y lo hizo desde Beijing contándole cómo estaba la situación en cuanto a la gira, lo que había sucedido en Rusia y creo que, si no me equivoco, que fue justo antes de la entrevista con Xi Jinping, con lo cual también conversó sobre lo que iba a suceder luego, teniendo en cuenta que la presidenta fue la que empezó esta especial relación con China y los acuerdos que ahora se están llevando adelante y que estuvo también allí y que conoce mucho del tema. Muchas gracias. No es la información que yo tengo. Gracias. Estela Garnica. Estela, ¿dónde estás? Hola, Estela, buen día. ¿Qué tal? DEA24.com, ¿cómo le va? Bueno, quería saber en relación a las diferencias que admitió el presidente y distintos sectores del gobierno que existen en el kirchnerismo sobre estas negociaciones con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Está prevista una reunión personal entre el presidente y la vicepresidenta en las próximas horas? ¿Una cumbre con Máximo Kirchner? ¿Van a intentar de modificar esa posición, ese rechazo a las negociaciones? Y por otro lado, las negociaciones con China y con Rusia para la utilización de los DEX y de los swap, ¿van a influir también en la necesidad de financiamiento de Argentina en caso de que no haya un acuerdo con el fondo o son cuestiones paralelas? Gracias. Gracias. Empiezo por el final. Son cuestiones, si se quiere, paralelas o no, porque forma parte todo de la política económica y de la situación financiera del gobierno, pero parte del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional es que no haya necesidad de usarlo en este momento. También sabemos que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional habla de algo que vamos a tener que llevar adelante durante los próximos 10 años y durante esos 10 años pueden pasar muchas cosas. Esperamos que pasen cosas que mejoren la situación con respecto a las finanzas internacionales y la manera en la que el mundo se maneja con respecto a las finanzas internacionales, con respecto a las conversaciones entre el presidente, la vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner, el presidente de la Cámara Sergio Massa. Son conversaciones que se llevan adelante habitualmente, igual que con todos los ministros y que forman parte de los debates habituales dentro de una coalición de gobierno que tiene a veces miradas diferentes sobre algunos puntos, pero que llega a entendimientos profundos y en el cual todos y todas tienen una profunda vocación por la unidad y por el fortalecimiento de la coalición de gobierno en un momento en el que entendemos que la Argentina está dando pasos adelante muy fuertes y muy profundos, insertándose en el contexto internacional, mejorando notablemente su situación económica y productiva a partir de los números y de las cifras de crecimiento y sobre todo de crecimiento del empleo que les estamos dando y en un momento en el cual tenemos que abocarnos a temas muy puntuales, como por ejemplo es el inicio de las clases ahora próximamente, donde tenemos que concentrarnos para que la mayoría de los estudiantes y estudiantas que dejaron la escuela por la falta de presencialidad en los últimos años puedan volver a ella. Ustedes saben que ahora a las 12 del mediodía el presidente va a acompañar el cierre de la reunión de las autoridades de salud y de educación, donde van a tener más novedades sobre de qué manera se va a llevar adelante el reinicio de las clases, con seguridad, con distanciamiento, con vacunas. Hoy el 52% de los niños y niñas entre 3 y 11 años tienen la primera dosis. Esperamos que para el momento del inicio de las clases esa cifra sea mucho más alta y que los niños y las niñas puedan volver a clase de manera segura. Así que estos son los próximos temas importantes en agenda. Muchas gracias a todos y a todas. Perdón. En el Museo del Bicentenario. ¿Estamos? ¿Perdón? Una pregunta más. Muy bien. Bueno, buen día, portavoz. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. ¿Cómo estás? A riesgo de ser reiterativo, voy a tratar de ser más específico sobre las preguntas que hicieron varios de mis colegas, porque sinceramente estoy un poco confundido sobre la línea que tiene el gobierno, este gobierno puntualmente, en materia de derechos humanos. Es sabido ya que, en buena hora también, el gobierno enarbola la bandera de los derechos humanos, fundamentalmente haciendo eje en lo que pasó, pero no solamente, en el último gobierno militar aquí en la Argentina. Y cómo encaja esto a partir de los elogios del presidente de la Nación al régimen comunista chino. Y le voy a leer textual la frase, ya que usted la pedía. La frase del presidente fue destacando todo lo que fue el trayecto de la revolución hasta el presente. Eso implica
desconocer lo que fue, no dicho por mí, sino dicho por la historia, uno de los regímenes más sangrientos a nivel mundial en toda la historia. No tengo respuesta. La verdad es que si usted me está preguntando si el presidente tenía que ir a Rusia a condenar el estalinismo, tal vez en la próxima oportunidad volvemos a hablarlo. Lo que le pregunto es si no cree que amerita un pedido de disculpas del presidente. No creo que amerita un pedido de disculpas. Creo que las relaciones multilaterales son en este momento el eje del mundo y que tenemos que conversar con todas las naciones y que tenemos que lograr un orden internacional equitativo. Lo cree la Argentina, lo cree Estados Unidos, lo cree Europa y lo creen todos los países del mundo. ¿Eso implica también elogiar un régimen sangriento? Porque nadie le está pidiendo La verdad eso es que al gobierno. yo preferiría dar por terminadas las preguntas donde ustedes realmente, están hablando. Siento que estoy llevando adelante una conferencia de prensa en el 1967, 59. Entonces, me parece que sería importante que todos tratamos de ponernos en el siglo XXI y en la manera en la cual se llevan adelante las relaciones internacionales en el siglo XXI, un mundo en el cual Estados Unidos, Rusia, China, Argentina conversan, dialogan en el marco del Fondo Monetario Internacional, en el marco del G20, en el marco del Concierto de las Naciones, donde la economía es una economía global, donde la mayoría de las discusiones se llevan adelante entre todas las naciones, con respecto a todas las naciones, donde no hay veto a las naciones para sentarse en diferentes lugares y entonces, por lo tanto, me parece que están realmente. Gracias por su pregunta, Ariel. Martín Fernández, perdón que no seguí con estas preguntas porque estaban en una segunda lista y no la había visto. Martín Fernández, de Radio Ciudad. ¿Qué tal, portavoz? Buen día. Buen día. Bueno, creo que tengo la última pregunta, no sé si es la última o no. Quería consultarle, más allá de que en reiteradas oportunidades usted ha comentado que el gobierno no comenta sobre encuestas que realizan las consultoras. No obstante esto, quería consultarle para darle un marco a la pregunta que le quiero hacer. Ayer un portal de noticias que en general es muy crítico del accionar del Gobierno Nacional. ¿Quién es muy crítico, perdón? ¿Cómo? ¿Quién es muy crítico del Gobierno Nacional? Un portal de noticias que es muy crítico en general. Un portal que es muy crítico, sí. Sí. Reveló una encuesta en la que se detalla que desde que el ex presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, decidió dejar ese rol, la imagen positiva del presidente Alberto Fernández aumentó y creció ostensiblemente entre 7 y 8 puntos en 20 de los 24 distritos del país, inclusive en Córdoba, Mendoza y la capital federal, que son históricamente enfrentados al peronismo. Entonces quería consultarle, yo le doy esta referencia como marco, más allá que usted siempre nos dice que no comenta encuestas. La pregunta puntual es si el gobierno considera que el alejamiento de Máximo Kirchner ha fortalecido o debilitado al presidente de la Nación. El gobierno no considera que el diputado Máximo Kirchner se haya alejado de ningún lado. El diputado Máximo Kirchner tomó una decisión con respecto a la jefatura del bloque del Frente de Todos, que consideramos y que respetamos. Yo en particular tengo una excelente relación con el diputado Máximo Kirchner, con quien compartí el bloque y comparto conversaciones habituales y debates sobre cuál es el rumbo que tenemos que tener o cuál es la agenda que debemos profundizar. Pero no consideramos de ninguna manera que se haya alejado de ningún lado el diputado Máximo Kirchner. Muchas gracias. Jonathan Eguiel, de El Destape. Acá. Jonathan, hola. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Dos preguntas. ¿Cuán confiado está el gobierno en que el acuerdo con el FMI se va a aprobar en el Congreso? ¿Y cuáles son las herramientas que usa para adentro el Frente de Todos para convencer a los propios que ya manifiestan públicamente que se van a abstener en una posible votación en diputados? Con respecto a la primera, el gobierno está muy confiado. Creemos en la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, que dijo anoche mismo que entendía que se iba a aprobar sin mayor dificultad, y las herramientas son las herramientas que se usan en cualquier debate legislativo. El debate, el convencimiento, la argumentación, para intentar que todos y todas entendamos que en este mundo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hemos alcanzado es el mejor acuerdo posible. Lo reconocen los gobiernos internacionales, lo reconocen aún quienes están
en situaciones políticas, ideológicas muy diferentes a nosotros, digamos, lo reconoce el ala más izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos, o naciones como Rusia o como China o como España, que han hecho saber su beneplácito por el acuerdo que se ha alcanzado, que por primera vez en la historia de la Argentina y tal vez por primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional no le reclama a la Argentina, no le requiere a la Argentina ninguna reforma estructural, no pone en duda ni pone en riesgo el crecimiento de la Argentina y garantiza tanto un piso de gasto en capital como un piso de gasto social que nos permite seguir adelante con la ruta del crecimiento en la cual estamos. Así que en ese marco esperamos que todos y todas puedan comprender que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que este acuerdo sea aprobado, además de que por primera vez este acuerdo va a ser aprobado en el Congreso, algo a lo que se comprometió este gobierno para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió en el gobierno anterior, que por el capricho de un presidente, como fue el capricho de Mauricio Macri, alentado por algunos dentro del gobierno de ese momento de los Estados Unidos y la conducción de ese momento del Fondo Monetario Internacional, tomaron para la Argentina una deuda histórica que es la que hoy nos está comprometiendo por los próximos 10 años. Esto que se hizo de manera unilateral y lo hizo un presidente, una persona en la Argentina, nunca más va a suceder porque por decisión de este gobierno esos acuerdos tienen que pasar por el Fondo Monetario Internacional, tienen que pasar por el Congreso, como va a suceder en esta oportunidad. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Ahora sí, ¿estamos todos y todas? Muchas gracias.